Cómo la nobleza criolla se recicló en cada golpe, elección y tratado. La historia oculta de las familias que gobiernan desde la colonia con distintos partidos pero la misma sangre. América Latina nunca dejó de ser un feudo, solo se modernizó. Nos dijeron que hubo independencia, que el pueblo tomó las riendas, que la democracia es real. Pero basta mirar los apellidos del poder para entender que la verdadera independencia nunca llegó. Solo cambiaron los trajes, cambiaron las banderas, cambiaron los discursos, pero no cambiaron los dueños. Desde la colonia, unas pocas familias aprendieron a montar el poder como una empresa hereditaria. Dominaban las tierras, los esclavos, el comercio. Luego, la política, los bancos, los medios. Aprendieron a resistir imperios y abrazar tratados. Se disfrazaron de liberales, conservadores, progresistas, tecnócratas. Pero nunca dejaron de mandar. En Colombia, los Santos, los Lleras, los Pastrana. Herederos de encomenderos, latifundistas y militares. De la República Conservadora al Frente Nacional, del uribismo a la tecnocracia. La sangre se recicla, los partidos se pintan, pero las decisiones se firman en los mismos salones. ¿Democracia? Solo si el candidato tiene apellido compuesto y contactos en el Club El Nogal. En México, la élite blanca descendiente de conquistadores y hacendados encontró en el PRI su imperio moderno. Gobernaron un siglo con una sola maquinaria que parecía cambiar, pero siempre obedecía a los mismos grupos. Los descendientes del porfiriato aprendieron a hablar el lenguaje neoliberal, a codearse con Washington, a privatizar sin pudor, y cuando el modelo se desgasta, fundan un nuevo partido con las mismas familias detrás. Cambia el logo, no el linaje. La historia de estas élites, bueno, es una historia de supervivencia y adaptación. Cada vez que el mundo cambia, ellos encuentran la forma de permanecer en la cima. No importa si hay dictaduras o democracias, crisis económicas o bonanzas, siempre logran reinventarse para seguir gobernando. Su poder, más que un privilegio, parece una habilidad heredada, casi instintiva, para sobrevivir a cualquier tormenta. En Argentina, desde los Mitre hasta los Martínez de Hoz, la aristocracia porteña ha sabido sobrevivir a cada golpe de Estado, a cada crisis, a cada elección. Fueron terratenientes, militares, economistas, ministros, apoyaron dictaduras, diseñaron ajustes, firmaron tratados con el FMI. Algunos se casaron entre primos para preservar la pureza. Otros mandaron a sus hijos a París para que aprendan a gobernar con perfume europeo y desprecio criollo. Son los mismos que compran campos con deuda pública y venden patria en inglés con sonrisa francesa. En Chile, los Edwards, los Mate, los Larraín. Linajes coloniales que se acomodaron en todos los regímenes, desde el parlamentarismo del siglo XIX hasta el neoliberalismo pinochetista y su versión maquillada actual. Son los dueños de los medios, de los bancos, de las universidades privadas. Dirigen fundaciones que enseñan liderazgo, mientras blindan su poder con apellidos que suenan como sentencia. En Perú, los Tudela, los de la Puente, los Belaúnde. Apellidos que aparecen en constituciones, cancillerías y directorios empresariales. En un país con constantes crisis, ellos permanecen. Mientras el pueblo rota presidentes como si fueran servilletas, ellos conservan embajadas, tierras, universidades y pactos de impunidad. Y en cada país, el patrón se repite. La élite criolla no necesita ganar todas las elecciones. Le basta con estar en todos los gobiernos. Ahora bien, cuando hablamos de la casta eterna, nos referimos a ese grupo que, sin importar el paso del tiempo o los cambios en la superficie, permanece en el centro del poder. Es como si, generación tras generación, encontraran la manera de adaptarse y sobrevivir, siempre desde arriba. No importa quién gobierne, ellos siempre encuentran su lugar en la estructura, moviéndose con una habilidad casi invisible. Es, en definitiva, una continuidad profunda, que atraviesa gobiernos, crisis y transformaciones aparentes. Gobierne la derecha, están. Gobierne la izquierda, también. Aparecen como asesores, embajadores, ministros de economía, presidentes de bancos centrales. Nunca se presentan como oligarcas, se venden como expertos. Hablan el idioma de Harvard, pero sueñan como virreyes. Son la continuidad profunda, la casta eterna. Mientras el pueblo cambia de esperanza, ellos conservan el poder. Mientras el hambre se reinventa, ellos conservan la renta. Mientras los jóvenes marchan, ellos heredan. Mientras todo se mueve, ellos no se mueven, se enraizan. La ingeniería es simple. Se casan entre ellos, compran medios, controlan universidades, financian campañas de todos los colores,
blindan su capital en fideicomisos extranjeros, dominan el lenguaje moral y el tecnocrático, aparecen en las revistas de negocios y en las crónicas sociales. Son los que firman la privatización y cortan la cinta de la nueva fundación por los pobres. Huelen a perfume importado, pero tienen las uñas manchadas de historia. Nos enseñaron que la república mató a la monarquía. Mentira. La convirtió en empresa. El rey ya no lleva corona, lleva traje de diseñador. La reina no vive en palacio, es reina de belleza. El príncipe no hereda un trono, hereda un banco. Y el escudo no es de armas, es de apellidos. La democracia es el decorado, el linaje, el guión. Cambian los presidentes, pero no el apellido en la escritura del país. Cambian las banderas, pero no los que las firman por detrás. La patria nunca fue de todos, fue de ellos. Y la independencia fue un trámite entre familias, porque el poder no se gana, se hereda, se reproduce, se blinda. Y mientras el pueblo vota cada 4 años, el linaje vota todos los días con su dinero, sus medios y su apellido escrito en oro. Si algo no cambia, no es por falta de votos. Es porque los dueños del país nunca se fueron. Solo aprendieron a esconderse detrás del decorado republicano. Y en esta tierra donde todo parece nuevo, lo único realmente viejo es quien manda desde siempre. Escrita por Manuel Fernando González Villamil.